Ganancias, este tributo que en la Argentina alcanza a las personas físicas y a las personas jurídicas, indica que una parte de la ganancia que se obtienen lo tienen que compartir con el Estado Nacional. Por cierto, un tema que aquí en nuestro país es intensamente debatido. Pero analizamos a quienes afecta directamente el impuesto a las ganancias. Lo hacemos con una entrevista a un amigo de este programa, con el economista Juan Pablo Serra. Para el lado del trabajador, lo que está ocurriendo es una baja del poder adquisitivo de su salario. Digamos, claramente, si nosotros lo medimos en términos reales, el hecho de que cada vez más salarios tengan que tributar el impuesto a las ganancias es claramente una pérdida de poder adquisitivo. Es decir, que de una manera solapada, esa persona está perdiendo ingreso, ¿sí? Es algo similar a que le bajaran el sueldo, digamos, en términos reales. O sea que ve afectado su ingreso, ve afectado su poder de compra el trabajador. Por el lado del empresario, el empresario lo que empieza a detectar es una brecha mayor entre el costo laboral y el salario del trabajador, ¿sí? Esta diferencia, que ya era grande, ahora se termina acentuando. Es decir, de cada peso que el empresario pone en concepto de costo laboral, al bolsillo del trabajador va una cantidad cada vez menor, ¿sí? Esto genera esta paradoja de salarios bajos y costos laborales altos. Es decir, en el medio hay demasiado dinero que va a diferentes lugares que no son el bolsillo del trabajador. Entonces genera una asimetría entre las expectativas que tiene el empresario y las que tiene el trabajador. El empresario considera que está pagando mucho y el trabajador considera que está recibiendo poco, y ambos tienen razón. Esta situación digamos, está acentuando con este atraso en los mínimos del impuesto a las ganancias. Y una tercera situación, que es quizás la más complicada, digamos, es la que está viviendo el Estado, ¿sí? El Estado Nacional recauda impuesto a las ganancias y estamos corriendo el riesgo de que termine como tantos otros impuestos que se crearon para tomar alguna situación extraordinaria, como fue, por ejemplo, el impuesto al cheque, que eran impuestos normalmente provisorios, y después la recaudación tributaria dependía tanto de esos impuestos que no pudieron sacarse más. Yo creo que con el impuesto a las ganancias está pasando algo similar. Cuando la presidenta anunció que el medio aguinaldo para las personas que tienen ingresos menores a 25.000 pesos iba a estar exceptuado del impuesto a las ganancias, ella mencionó un costo fiscal de unos 2.000 millones o 2.100 millones de pesos de recaudación. Es decir, si el Estado hubiese dejado el impuesto para el aguinaldo, el Estado hubiese recaudado 2.000 millones de pesos más. Esto nos hace pensar que si en medio sueldo el Estado recauda 2.000 millones, en un sueldo recauda 4.000 millones y en los 13 sueldos que se pagan al año 52.000 millones, ¿sí? O sea, estamos hablando de cifras enormes. El Estado obviamente no va a subir el mínimo no imponible a 25.000 pesos y dejar de recaudar este dinero, esta enorme cantidad de dinero. Pero lo que sí vemos es que es una cantidad importante, Y a la hora de modificar el mínimo no imponible, el Estado va a hacer valer mucho esa cantidad de dinero que actualmente está recibiendo. Por lo tanto, no es de esperar que cuando se trate la suba de este mínimo no imponible,
el Estado lo esté mirando desde la perspectiva del empleado ni desde la perspectiva del empleador. Lo va a estar mirando desde la perspectiva de su propia recaudación, con lo cual no es de esperar que sea muy importante el efecto que esto tenga. Por lo tanto, me parece que tenemos que acostumbrarnos a que hay un impuesto más que pasó a ser ya un impuesto laboral, digamos, y que, lo iremos asimilando como hemos ido asimilando tantos otros. Vos lo planteabas recién, digamos, el IVA al 21% ya lo asimilamos, y ya, como decías vos, hemos reemplazado la discusión sobre el IVA por esta de ganancias, que eso también está implicando un poco de resignación. Es decir, bueno, a ver, ya no esperemos que se modifique el IVA. Es interesante considerar que el impuesto a las ganancias se ha masificado a partir de las últimas resoluciones que ha dictaminado el Gobierno Nacional. También la Presidenta de la Nación ha anunciado que el próximo año se va a debatir el mínimo imponible para el impuesto a las ganancias. Creo que la gran deuda de este gobierno que se llama progresista es el esquema tributario. Me parece que el esquema tributario merece una reforma progresista que no se ha dado en estos tiempos, y seguimos con el esquema de siempre, que tiene sus razones de ser. Es decir, el IVA tan alto y el impuesto que digamos al salario tienen razones de ser porque son más estables que el impuesto a las ganancias de las empresas, ¿sí? Digamos que las empresas tienen en sus ganancias muchas veces altibajos. ¿Sí? Tienen años buenos, años malos, años con buenas ganancias, años con pocas ganancias. Es decir, en un país inestable como el nuestro, el hecho de atar los ingresos tributarios a la suerte que tengan las empresas es bastante complicado. En cambio, el consumo es más estable. El consumo es más estable, por eso tenemos un IVA fuerte. Y el salario y el trabajo también es más estable, por eso el impuesto a las ganancias que afecta a los salarios. Es decir que tiene, visto desde el punto de vista de quien recauda, tiene su razón de ser esta situación. Lamentablemente es medio un círculo vicioso, porque estás perjudicando a quien es más vulnerable y a quien menos deberías perjudicar. Y otro punto de análisis acerca del impacto del impuesto a las ganancias sobre la economía argentina tiene que ver con la mirada puesta en la competitividad de Argentina en el mundo. Un país que ha buscado permanentemente la apertura de mercados y que intenta llegar con sus productos a los principales mercados del mundo. ¿Cómo afecta el impuesto a las ganancias a la competitividad de nuestro país? Bueno, obviamente la competitividad empeora, porque la competitividad está, digamos, determinada por los costos de producción, y en este caso el costo laboral es un costo de producción muy importante. Entonces, tener un costo laboral alto genera problemas de competitividad. Obviamente, esa es una distorsión muy importante. La otra distorsión es la de que está recibiendo menos dinero el trabajador, con lo cual
tendería a disminuir el consumo de los trabajadores, con lo cual estaría disminuyendo la demanda agregada de la economía y digamos, dejaría de ser un motor importante. Digamos, si nosotros subimos rápidamente el mínimo no imponible de ganancias, ¿qué veríamos? Que los trabajadores tienen más dinero en el bolsillo, probablemente ese dinero se vuelque al consumo y la economía tenga un mejor desempeño. O sea que las distorsiones vienen por esos lugares, precisamente. Y obviamente el seguir alimentando la distorsión de costo laboral alto con salarios bajos no es bueno. Digamos, una situación que no era buena de antemano pasa a ser peor ahora. Nosotros, cuando analizamos la competitividad internacional de muchos países, vemos que hay países que tienen costos laborales más bajos que los nuestros, pero sin embargo los empleados cobran más dinero, ¿sí? O sea, que eso es muy importante para la competitividad. Es decir, que haya buenos sueldos, lo cual provoca un incentivo a trabajar en esta industria que se va haciendo competitiva, y que el costo laboral no sea muy alto para que se pueda ser competitivo internacionalmente. Nosotros estamos yendo un poco por el camino contrario y digamos, no hay un plan estratégico de competitividad que diga que esta situación va a cambiar. Hacemos una pausa en nuestro programa y ya continuamos con más Desafío Empresario.